Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos Viaje a la República de los Libros. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y que visiten la página de Facebook donde cada semana doy información de libros para que los conozcan. Comencemos. Su título es Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial Francisco J. Santamaría, y fue escrito por dos historiadores mexicanos, Leticia Rodríguez Rodríguez y Pedro Alfonso Narváez Solís. Fue publicado por primera vez en 2021 en México por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La obra pertenece a una colección llamada Francisco J. Santamaría, Pensamientos y Estudios Jurídicos. El libro es grande en cuanto a tamaño y pesado por el tipo de hoja utilizado para la impresión de las numerosas imágenes que contiene esta obra. Las fotografías fueron tomadas por la historiadora Laura Viridiana Díaz Rodríguez y editadas por el informático Pío Narváez Solís. El diseño del libro es muy bonito, la portada me encantó. La obra consta de 134 páginas distribuidas en 4 capítulos que abordaré individualmente. Esta obra es un primer acercamiento a un trabajo de mayor envergadura que se realiza en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el rescate de la colección especial Francisco J. Santamaría. En este video les mostraré la obra, pero el proyecto de rescate y todo lo que conlleva merece un capítulo propio en este canal. Quizá te estés preguntando, ¿qué es una colección especial? Muy simple, es un acervo valioso en material diverso que perteneció a un particular. En este caso, la colección especial perteneció a Francisco Javier Santamaría, un intelectual tabasqueño de gran trascendencia nacional e internacional por sus aportaciones al campo de la lingüística. Este personaje conformó un acervo de libros, documentos y publicaciones periódicas de todo tema imaginable que donó a la Universidad Juárez de Tabasco en 1969. Por la relevancia del personaje y el contenido del acervo, se le catalogó como colección especial. La consulta de la misma solo se puede hacer en el recinto donde se resguarda, no puede prestarse a domicilio ni salir siquiera de la biblioteca. Son libros invaluables por sus características que veremos más adelante. Por lo pronto, esto es lo necesario que conozcas antes de continuar. El proyecto del que surge esta obra tiene la tarea de rescatar esta colección que se encontraba abandonada en la Biblioteca José Martí por falta de conciencia de algunas autoridades y encargados. Ahora sí, sabiendo todo esto, veamos la obra. El prólogo estuvo a cargo de la autora Leticia Rodríguez Rodríguez. Resalta la importancia del proyecto que ella encabeza, cuya finalidad es poner orden, catalogar, digitalizar, restaurar, encuadernar, preservar y divulgar la colección. Claro, esta labor titánica no la puede realizar una sola persona por más pasión que tenga. Por ello, cuenta con un equipo de profesionales que realizan cada una de las ya mencionadas funciones. En la introducción hecha por el historiador Raimundo Vázquez Soberano, nos presenta la conformación de la colección y su significado desde el punto de vista del coleccionista. Lo primero lo dejaré de lado de momento porque hay un capítulo específico donde se aborda. Un coleccionista es aquel que invierte tiempo, dinero, esfuerzo y valor en la adquisición de algún objeto. Hay coleccionistas de todo tipo. Quizás tú colecciones algo en especial. Santamaría era un coleccionista de libros. Buscaba adquirir todos aquellos que le parecían interesantes o que llegaban a sus manos. Pero como suele ocurrir a aquellos que dedican su vida a la intelectualidad, se da cuenta que entre más tiene, menos conoce. Cuando estudias o aprendes algo, te percatas de todo un mundo que habías ignorado. Quieres aprender más y te adentras a lo desconocido invirtiendo tiempo, pero pasarán 10 años y te darás cuenta que aún hay más por conocer. Esto es lo que le ocurrió a Santamaría con sus libros. Entramos entonces al primer capítulo. Santamaría donó su colección a la universidad en 1959. Fue un gran acontecimiento que estuvo en boga un tiempo, pero para 1961 la colección no contaba con las medidas correctas que garantizaran su correcta preservación. Es importante recalcar algo, para 1959 la Universidad Juárez de Tabasco no era autónoma, dependía directamente del gobierno estatal. Por ello, cuando se le da su autonomía en 1966, pasó a ser responsabilidad de la propia universidad la conservación de sus acervos. Ya para esa fecha se había perdido la ilusión.
La bibliotecaria Socorro Colorado Colín la cuidaba dentro de sus posibilidades, aún sin contar con el apoyo adecuado de las instituciones. Posteriormente a la concesión de la autonomía universitaria, esta creó a las colecciones especiales. En esta categoría entró la colección Santa María junto con muchas más. En la década de los 70 se da un abandono de la colección. En los 80 hay un impulso por preservarla, dándose prioridad a los libros de historia de Tabasco. Se conformaron instalaciones adecuadas y seguras para los libros y paulatinamente se llevaban a cabo avances en beneficio de la colección. Estos avances se detuvieron en 2012 con una nueva administración que volvió a dejarla en el olvido hasta el 2020, donde se plantea e inicia un proyecto especial para rescatarla. Este proyecto es ajeno al sistema de bibliotecas debido a la falta de preparación de quienes laboran en las bibliotecas universitarias y tenían la responsabilidad de hacerlo en su día a día. Aquí entramos en el segundo capítulo. Se nos explica que Santa María fue un ávido lector y escritor. Fue autor de 53 obras. En vida tuvo 3 colecciones propias con destinos distintos e interesantes que vale la pena mencionar. La primera la conformó en sus tiempos de estudiante y recién egresado con 340 volúmenes en 1912. La Revolución Mexicana lo hizo apoyar al general Carlos Green, un revolucionario tabasqueño que operaba en la región de la Chontalpa. Cuando los constitucionalistas en el país ganan terreno, Green perdió el apoyo presidencial y sus simpatizantes, entre ellos el propio Santa María, se ven obligados a escapar para evitar morir en manos del bando contrario. Como buen intelectual, no podía abandonar a sus libros. Estando en Veracruz a salvo, le pide a su esposa que le envíe su biblioteca. En aquel tiempo, Tabasco estaba incomunicado vía terrestre con el resto de la nación, así que el camino más rápido era por los ríos hasta el mar. Para desgracia de nuestro personaje, una tormenta sorprendió a su embarcación, hundiéndose esta con sus preciados libros. Triste pero resiliente, se traslada a la Ciudad de México, donde conforma su segunda biblioteca. De nuevo se va al lado contrario al poder. Cuando Álvaro Obregón busca la reelección, Santa María lo critica. Esto lo pone en la mira y, por miedo a represalias, se autoexilia a Nueva York. Esta vez no pudo rescatar nada de sus preciados libros, siendo saqueados por sus enemigos. Regresa del exilio en 1931 y comienza a conformar su tercera y última biblioteca. Con los años incrementaba en tamaño, pero la suerte no le sonreía. Estando en serios aprietos económicos, se ve orillado a vender parte de su valiosa biblioteca a la Universidad de California, Estados Unidos, conservando, eso sí, la mayoría de las obras de su terruño, Tabasco. Siguió teniendo más y más libros, periódicos y todo lo que cayera en sus manos, no importaba si eran de otros. Llegó a ser gobernador de Tabasco, acrecentando su acervo con publicaciones periódicas que dan fe de su paso por la administración estatal. Finalmente, decidió donar su colección a la Biblioteca José Martí, dependiente de la Universidad Juárez de Tabasco, en 1959 para el aprovechamiento de las futuras generaciones. Para entonces, esta contaba con 5.127 volúmenes. Entramos entonces al tercer capítulo. Aquí se nos presentan las características de la colección. Se encuentra dividida en 5 secciones. La sección 1 es de lexicografía y lingüística. Aquí se localizan diccionarios de todo tipo, de español, náhuatl, maya y francés, también de expresiones en distintas partes de México, de Colombia, Guatemala, etc. La integran 506 documentos. La sección 2 está dedicada a la historia. Hay historia de México y del mundo, aunque hay preponderancia a la primera. En esta sección nos toparemos con joyas como las obras de Lucas Alamán, el cuadro histórico de Bustamante, obras de Francisco Zarco o Fray Bartolomé de las Casas. También hay historia de zonas específicas de México como Guerrero, Veracruz, el Estado de México y Michoacán, por mencionar algunos. De igual manera, hay libros específicos de periodos como la Gran Guerra, la época prehispánica o la conquista de México. La integran 826 documentos. La sección 3 está integrada por obras de literatura. En esta sección hay obras clásicas como Los Miserables de Víctor Hugo y Demian de Hermann Hesse, colecciones como La Linterna Mágica, una serie de novelas costumbristas. También hay poesía y cuentos en abundancia de todo tipo. La integran 961 documentos. En la sección 4 encontraremos las publicaciones periódicas, desde revistas como El Monitor Campechano, la Revista Científica y Literaria de México, que data de 1845, o la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También hay periódicos locales como El Hijo del Garabato, La Voz del Pueblo o Rumbo Nuevo. Y revistas tabasqueñas también tienen presencia con la revista mensual Tabasco. Hay de todo.
La integran 784 documentos. Finalmente, la sección 5 es especial porque está dedicada a su terruño. Se llama Tabasco Diverso. La conforman 2050 documentos, desde libros de historia de Tabasco, de poesía tabasqueña y novelas. También hay tesis de distintos personajes de renombre de la entidad, como Rosario Gutiérrez Esquirde. No saben cómo sufro para pronunciar ese apellido. También hay distintos discursos de autoridades que se solían publicar, folletos y boletines, códigos penales de distintas épocas, etc. Estos últimos los aglutinaba Santa María en misceláneas, donde la mayoría de las veces él mismo colocaba el índice. Entramos entonces al cuarto capítulo. Aquí conocemos ciertas características particulares que distinguen los libros de Santa María. De inicio, la gran mayoría de la colección está encuadernada en piel, portando en sus lomos las iniciales del propietario. En los libros de pasta dura o con un diseño especial no los encuadernaba. Aquí es conveniente mencionar a la joya de la corona de la colección, un Don Quijote que data de 1732. Este ejemplar está encuadernado en pergamino. Otra característica de la colección es el ex libris de Santa María. ¿Qué es un ex libris? Es un distintivo personalizado que se mandaba hacer, donde se suele colocar la frase que bien define la personalidad o pensamiento del dueño, escrito en latín acompañado de un grabado. El de Santa María era la frase plaudit labor, que significa aplaudir la labor. Como mencioné antes, Santa María conservaba libros que no eran suyos. Esto se nota porque el ejemplar tiene 2 ex libris, o partes específicas de las obras arrancadas, probablemente el lugar donde estaba el número de adquisición de una biblioteca pública. Santa María también sellaba sus libros para marcar que eran de su propiedad. Los autores contabilizaron 11 sellos diferentes, igual se contabilizaron 10 firmas o rúbricas diferentes del propio Santa María. Ahora, aquí es necesario mencionar que dar estas 2 cifras implicó revisar los 5.127 documentos de la colección, uno por uno para contabilizarlas, una actividad muy laboriosa. Algunos libros poseen dedicatorias al propio Santa María. Recordemos que fue un intelectual reconocido y poseía amistades de todo tipo, como Rosendo Taracena y Félix Fulgencio Pallavicini. Otra característica eran las anotaciones. En ellas Santa María comentaba, añadía, criticaba o expresaba su sentir en ese momento, desde notas pequeñas como palabras o frases hasta rellenar los márgenes con letra pequeña. Esto es testigo de la personalidad de él, así como un vistazo a una parte íntima de su vida. La autora Leticia le platicó un día a su servidor que hay notas donde Santa María expresa su dolor y nostalgia al recordar a su recién fallecida esposa. Lo menciono para que se den una idea de la importancia de esas notas. Los autores reproducen las que consideraron más ilustrativas en la obra. Esta que les menciono no viene en el libro. Es un libro muy ameno de leer, hasta podrías terminarlo en un día si te lo propones. Es un reflejo de años de trabajo. La historiadora Leticia estuvo trabajando en la Martí de 1992 a 2018, teniendo a su cargo la colección en 2011. El licenciado Pedro es un restaurador profesional que ha tratado con la colección de cerca. Son años de experiencias que ahora se revelan en forma de un libro para ser conocidos, y como ya lo habrán notado, su servidor conoce de primera mano a ambos autores. Por eso puedo afirmar que son profesionales consumados. Las imágenes son de alta calidad y el diseño es didáctico. Equilibra imágenes con texto para facilitar el aprendizaje de la información que se te proporciona. Aprendes bastante con él. En lo personal, había escuchado hablar sobre Santa María, pero desconocía su labor como político e intelectual. Este libro me permitió saber de él y conocer por qué es merecedor de ser recordado en el ámbito local. Esta clase de libros quizás no sean tan conocidos o llamativos, ya que el conocimiento que aportan es más específico, pero es de esas joyitas que valen la pena conocer. A los investigadores y estudiantes les sirve principalmente para conocer un poco sobre un acervo que pueden consultar más adelante. Puedo decir por experiencia personal que muy pocos estudiantes conocen los ricos acervos que resguardan sus universidades. Este problema es de ambas partes. Los estudiantes no poseen esa inquietud o curiosidad por conocerlas. Por su parte, las universidades no hacen la divulgación y preservación de las mismas. Las bibliotecas tienen como función el resguardar y divulgar lo que contienen. No son espacios que existan de manera estática y pasiva. Al final, no cumplen sus funciones si no se tiene al personal capacitado para ello. Los ciudadanos deben apropiarse de esos espacios y utilizarlos de manera continua y responsable.
Es una buena obra para todo estudiante, investigador o curioso que quiera conocer a esta colección especial y los tesoros que resguarda. No necesitas conocimientos previos para leerlo o conocer su contenido, salvo para reconocer la relevancia de algunas obras que resguarda, como las que mencioné anteriormente. Lo recomiendo ampliamente. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.